La pobreza crónica podría convertirse en algo habitual en nuestro país si la situación no cambia. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy en Analízale hablamos de pobreza y de exclusión social, una situación en la que se encuentran 4 de cada 10 personas en España, según el último informe FOESA. En Castilla y León están en esa situación 1 de cada 6 ciudadanos. La pandemia ha agravado la situación y de los 11 millones de ciudadanos que viven en estas condiciones de pobreza en España, 2,7 son jóvenes de entre 16 y 34 años. La brecha de género también se ha profundizado. En aquellos hogares con una mujer como sustentadora principal, la tasa de exclusión duplica a la que registran las familias donde los ingresos, o su mayoría, los aporta un hombre. Peores condiciones laborales, trabajos más precarios o peor pagados serían algunas de las causas que explicarían la feminización de la pobreza. También el nivel de estudios, como ven, provoca desigualdades. En nuestro país, durante la pandemia, ha habido 23.000 millonarios que han visto crecer su riqueza hasta un 30%. Al mismo tiempo, más de 1 millón de personas han empezado a padecer graves carencias materiales. Es decir, los ricos son cada vez más ricos, mientras 1 millón de españoles caía en la pobreza. Centrando los datos en Castilla y León, la exclusión social se sitúa cercana al 18% y aunque ha aumentado más de un 32%, se encuentra entre las más bajas del país. No obstante, nuestra comunidad es la tercera donde más aumentó la exclusión social durante la pandemia. Aquí vemos la distribución por territorios y la variación de la incidencia de exclusión social. Como decimos, en Castilla y León el año pasado era un 32% más alta que en 2018. Y cuando hablamos de pobreza por territorios, debemos destacar, no obstante, que los municipios de menos de 5.000 habitantes son los que menor riesgo de pobreza presentan. En León hay 200 que suman 162.000 habitantes. Es el 35,8% del total de la población leonesa. Este, curiosamente, ha sido uno de los datos que cambiaron con la pandemia, que ha afectado principalmente a los grandes núcleos urbanos. Por último, estos son los datos de las personas que se vieron obligadas a acudir a algún amigo o institución para conseguir alimentos, ropa u otros bienes básicos. Nuevamente se nota un incremento en los últimos años. En resumen, la de la COVID-19 ha dejado una profunda huella social que incide en la herida ya abierta por la crisis de 2008. Una huella que se concreta en un aumento de las desigualdades sociales, incluidas las de género, y de la exclusión social, y que amenaza con profundizar y cronificar esta fractura social, especialmente en los sectores más vulnerables. De todo ello hablaremos hoy con 4 de las instituciones que en nuestra provincia luchan cada día por lograr rebajar estas cifras y por darle un mejor presente y un futuro a quienes ya viven en el umbral de la pobreza. Después de esta introducción comienza ya un nuevo Analízale. Y nos acompañan ya en la mesa la gerente de Cáritas León, María Jesús Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y el presidente de la Asociación Leonesa de Caridad, Félix Llorente. Buenas noches. Buenas noches. Decíamos en la presentación del programa que el último informe de FOESA revela que 1 de cada 6 habitantes, el 18% de Castilla y León, está en exclusión social. Son 426.000 personas en una situación de importante desventaja. No sé si hemos barajado alguna vez estas cifras o cifras similares, María Jesús. Es verdad que en los últimos años son las peores cifras que barajamos, porque en el último informe FOESA, en el anterior, que se correspondía con los datos del 2018, el índice global de exclusión era del 13,5% y en este año 2021 estamos barajando cifras del 17,4%. Y el peor dato es el incremento de la exclusión severa, que en ese año 2018 estaba en un 6,1% y en este año 2021 es un 9,4%. Estamos hablando de 79.000 personas más que en el año 2018. Es cierto que cuando la crisis del 2008 estaba superándose, llegó esta pandemia y aunque la situación iba mejorando, tampoco era una situación buena de base. Había más de 3 millones de desempleados, una desigualdad creciente, problemas de vivienda, problemas de empleo, de precariedad en el empleo, y esta pandemia ha llegado, bueno, a incrementar o a empeorar todas esas condiciones. Entonces yo me quedo con ese dato del incremento de la exclusión severa como más preocupante. Sí, porque si 1 de cada 6 ya está en riesgo de exclusión y 4 de cada 10 en riesgo de llegar a ella, no sé si la probabilidad va siendo a mejor o a peor de lograr una... Bueno, yo creo que también hay una clase
de necesidad que a veces no se toca, y son las familias normales que han ido a sueldos más pequeños o a repartir la jornada con otros compañeros y tienen verdaderas necesidades de tipo familiar. Y esos no entran a lo mejor, o quizá no entran en las estadísticas, pero es algo que tenemos ahí palpable y que lo estamos viendo día a día, y más con estas crisis que nos ha tocado, tanto económicas como por enfermedades o por pandemias. Son familias que van a menos en el plan adquisitivo. Lo que está claro es que la pandemia ha agravado la situación y ya son 11 millones de ciudadanos los que viven en estas condiciones de pobreza en España, y más de 3 millones no podían hacer frente a sus gastos. Hablamos de las cifras del año 2020, vamos a conocerlas. Desde el estallido de la pandemia se observa un empeoramiento en los principales indicadores de la calidad de vida de los españoles. Hablamos especialmente de aquellos que hasta 2020 habían ido superando poco a poco los estragos de la crisis de 2008. A medida que ha caído la tasa de empleo, ha aumentado la del paro y con ello el porcentaje de población en riesgo de exclusión social. En España, en 2020, 3,3 millones de personas no podían hacer frente a todos sus gastos. De los 9 conceptos que determinan esta condición, los que más empeoraron fueron los relacionados al pago de una vivienda, la calefacción en el hogar y el comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. En un plazo de 12 meses, el porcentaje de residentes en España que no pudo comprar una de estas proteínas pasó del 3,8% al 5,4%. A nivel nacional, un 13,5% de la población ha incurrido en retrasos en los pagos relacionados con la vivienda, ya sea el alquiler, la hipoteca, las cuentas de los suministros o alguna compra aplazada. 120.000 hogares se encuentran cada mes ante un grave problema. Si realizan el pago del alquiler o la hipoteca, quedan en situación de pobreza severa. A ello se suma que el 11% de la población no pudo permitirse mantener su hogar con una temperatura adecuada, una cifra 3 puntos por encima de la de 2019. Decía el sociólogo Thomas Ubrich, que hacía una comparativa para entender estos datos que hemos visto de los últimos 2 años, y decía que muestran que los que viajaban en segunda o tercera clase no disponían de un barco de emergencia y cuando llegó la pandemia se ahogaron. Es decir, hay mucha gente que estaba al límite. Sí, esa es la situación. La situación era que muchas familias tenían ninguna capacidad de ahorro y vivían al día. Y esas familias, cuando llegó una situación de crisis más agravada, se quedaron sin recursos, por no disponer de ahorros, por no disponer de una red de familia o amigos que les ayudaran, y esas son las personas que en el estudio se dice que viajaban en segunda o tercera clase y que al llegar la pandemia pues entraron directamente en una situación de exclusión. Y como apuntaba Félix, cuando se habla de exclusión en el informe no se alude exclusivamente al tema económico. Hay un conjunto grande de situaciones como es la educación, como es la vivienda, como es la participación social, como es la soledad o el aislamiento, que forman parte de este concepto de exclusión que se va agrandando. Y decía Félix también, y lo veíamos en el vídeo, que hay gente que antes no estaba pasando por una situación parecida y de repente se ha visto llegar a esto. No sé si los demás ciudadanos somos conscientes de este punto, de que podemos tener un primo, un amigo, un vecino, alguien que en una situación tan complicada y quizás no lo estamos viendo. Pues sí, yo creo que lo estamos viendo bastante de cerca, porque todos tenemos algún abuelo en la familia, y hay muchas familias que han tenido que echar mano de los abuelos, en todos los sentidos, no solamente en el educativo, para ir, llevar y traer a los niños, a los colegios, a los sitios, sino incluso económicamente. Lo cual quiere decir, claro, que la cosa es más seria de lo que parece, aunque no demos importancia a las cosas, porque estamos en una época en que el materialismo puede con todo, los valores se están perdiendo, y entonces no es que no lo veamos, es que no lo queremos ver, que es muy distinto, pero la pobreza ahí está. Los olvidados, los dejados de la mano iba a decir de la mano de Dios, no, desde luego, pero de la mano de los hombres, de sus hermanos, están ahí, los estamos viendo día a día, pero pasamos de largo porque, bueno, es más bonito, es más estético.
y más ético. Quizá eso, si nos diésemos cuenta de que hay gente en nuestro entorno que sí que está viviendo esa situación, seríamos más conscientes de que es un ejemplo, la punta del iceberg, ¿no?, de todo lo que puede haber. Así es fácil vivir, como dice Félix, ajenos a esa realidad, pero esa realidad está ahí. Y también lo que sucede muchas veces es que las personas que están atravesando esta situación no quieren exteriorizarlo o no se atreven, pues por vergüenza o por no admitir que están en esa situación, porque las personas que acuden a nuestras entidades, a la Asociación de Leonesa de Caridad o a Cáritas, están pidiendo ayuda, pero hay otras personas que nunca se han visto en esta tesitura de tener que ir a pedir ayuda y pueden ser nuestros vecinos y puede que nosotros no sepamos que eso está sucediendo. Entonces sí que esa sensibilidad hacia ver o detectar o apoyar a las personas que nos parezca que están atravesando una situación de dificultad es importante, porque es una tarea de todos. Además, llama la atención también que de los 11 millones de personas que hablábamos que están en situación de pobreza, 3 millones son jóvenes, de entre 16 y 34 años. ¿Por qué estas edades, cuando deberían empezar a ganar su propio dinero, a tener sus propios recursos, no los tienen? Bueno, yo creo que eso es la propia dinámica del momento que estamos viviendo. Es un momento difícil, es un momento que antes casarse, después de los 30 ya casi te desahuciaban, y hoy es al revés. Todo cambia pues porque cambia la propia vida. Entonces un muchacho ahora de 25, de 30, de 50, de menos de 30 años en concreto, lo tiene muy difícil porque tiene que primero llegar a un trabajo. Ese trabajo no está al alcance de todos, casi de los menos. Y después son trabajos muy perentorios, porque el trabajo ahora para encontrar una jornada completa es una labor titánica, a tiempo parcial, por tiempo indefinido, etcétera, etcétera. Lo que digo, que claro, después el sueldo, el sobre, como diríamos, no da para terminar el mes y hay que recurrir a donde sea. Y claro, es esta gente que nosotros llamamos, estas personas a las que nosotros conocemos con el nombre de pobres vergonzantes, que son estos que nosotros a través de las CEAs les llevamos a casa o van ellos a recoger la comida porque ellos no quieren estar en el grupo, no les llena estar en el grupo de gente que acude al comedor, y entonces se lo llevamos, o si ellos pueden lo buscan. Entonces es un problema también de relaciones, es un problema de amor propio, de dignidad, en fin, es una serie de temas que sería pues muy largo de tratar y de solucionar, que no iba a tener solución. Nos estamos centrando mucho en la gente que está llegando ahora, digamos, a la pobreza, ¿no?, que está tocando fondo, por decirlo así, pero hace tiempo que la pobreza en España, lo dicen siempre las instituciones, está cronificada. En León también. No sé cuáles son los perfiles de esas personas que llevan más tiempo demandando ayuda, que tampoco se nos puede olvidar. Es verdad que la pobreza, como tú dices, se cronifica. Por ejemplo, en Cáritas, en los últimos 3 años hay más de 4.000 personas que siguen viniendo, vienen año tras año. Eso significa que las situaciones de pobreza, como tú dices, se alargan en el tiempo. ¿Y cuáles son las personas que tienen o están atravesando una situación peor? Pues en el caso de Cáritas atendemos a muchas familias monoparentales, pero más mujeres solas con hijos, son personas que sufren más la exclusión. También las familias extranjeras, casi la mitad de las familias extranjeras están atravesando situaciones de exclusión. Los jóvenes, como estáis diciendo, 1 de cada 4 también está en dificultad por lo que apuntábamos de la precariedad laboral. Y luego hay perfiles de personas que, aunque no son mayoritarios, lo tienen también muy complicado. Por ejemplo, los mayores de 50 a 55 años, una vez que en una crisis de este tipo se han quedado sin trabajo, es muy complicado que vuelvan a entrar, cuando son personas que están en perfectas facultades físicas y mentales para desarrollar una tarea profesional, y es nuestro mercado laboral el que las excluye. Y luego, claro, ya tenemos personas en una situación de dificultad extrema, como son las personas sin hogar o las personas que atraviesan o que padecen drogodependencias, y estas personas sí que ya quedan verdaderamente excluidas. Entre estas personas que llevan más tiempo demandando ayuda, ¿cuáles son los servicios que más demandan cuando llegan, por ejemplo, a la Asociación Leonesa de Caridad? Bueno, cuando llegan a la asociación lo primero que piden es comida. Claro, nosotros te hacemos un completo, ¿no?
el acogerles, el protegerles, el animarles, el lavarles. Este año hicimos una gran obra en las duchas, porque estaban ya obsoletas, y todo eso es importantísimo para ellos y para nosotros. Pero yo creo que para ellos en concreto lo más importante es la comida. Saber que tienen desayuno, comida y cena los 365 días del año, incluidos festivos y domingos, que eso en pocos sitios lo hay. ¿De qué número de desayunos, comidas, cenas estamos hablando? Pues mira, te lo doy exactamente. A los datos que tenemos cerrados, ya estamos con la nueva memoria, tenemos de desayunos 18.000, el año 20, 18.214. Comidas 35.500, servicios estoy hablando, 35.592 y cenas 31.200. Total, Sí. Total, que suman a unos 700 y algo usuarios la friolera de 86.000 servicios, números redondos. Ahí solo estamos hablando del servicio de comedor, porque solo hay servicio de duchas, es que me has dicho roperos. cuál es lo más importante. Sí, me refiero que han tenido incluso que ampliar el horario de sus otros servicios. Sí, hemos ampliado horarios y otra parte, y este año estamos dando dos comidas, o sea, dos turnos de comidas para que no haya aglomeración. Yo siempre que hablo de este tema, y permitirme y perdonarme, me gusta ir a aquella frase latina que decía primum vivere de inde philosopari. O sea, el hombre lo primero que tiene es comer, vivir. Después viene todo lo demás. Y esto es lo que más demanda, la comida. Y nosotros, gracias a Dios, les estamos dando comida todos y cada uno de los días del año. ¿Con qué historias se encuentran en la asociación, Félix? Pues es una historia complejísima. Ten en cuenta que son gente pues, que han tenido problemas de familia, o problemas de alcoholismo, o problemas de relaciones laborales, o de drogas. Es que, claro, es un abanico impresionante de personas, yo diría de personas y de personajes. Pero claro, hay que tratarles a todos como lo que son, como personas, como hermanos nuestros, porque si no lo ves así, si no te sale del corazón el echar una mano y el dar un abrazo o una palmada, pues entonces no vale para nada. O sea, hay que darlo todo, pues eso, lo sabes tú también, hay que darlo con mucho cariño. Hombre, nosotros tenemos la gran suerte de contar con las hijas de la caridad que están hechas especialmente para estos temas. Con lo cual, pues es un camino casi andado. Tienen un duende, que dicen los andaluces. Y eso es algo que lo llevan dentro, no sé si por la vocación, si por el estilo, pues sí, en fin. Y eso es algo excepcional de lo que, bueno, nosotros estamos muy orgullosos y esperemos están con nosotros desde la fundación hace ya 116 años y esperamos y deseamos que sigan muchos años con nosotros porque es media vida en la casa, Aprovechando que hemos estado hablando de las personas en concreto que cruzan esa puerta, vamos a conocer ahora la historia de Javier, que comenzó como usuario en la Asociación Leonesa de Caridad, recurriendo al comedor cuando perdió su trabajo y acabó haciéndose voluntario. Le escuchamos. José Javier tiene 51 años, es huérfano desde los 6, vivió con sus abuelos una década más y al morir estos comenzó a buscarse la vida por su cuenta. Yo soy huérfano desde que tengo 6 años, murieron mis padres muy jóvenes, con 28, 29 años mi madre y mi padre, y ya me quedé solo, con mis abuelos. Pero mis abuelos murieron cuando yo tenía 17 años y yo empecé a buscarme la vida, soy hijo único y así. Trabajó casi 30 años de maquinista, pero perdió su trabajo en 2013. Fue entonces cuando tuvo que recurrir a la Asociación Leonesa de Caridad. Yo estaba trabajando en una empresa, la división de ferrocarriles de Acciona, conduciendo trenes, y estuve ahí desde el año 86 hasta el año 2013, que se acabó, nos permitieron meter más cargo en la central técnica de La Rola y nos despidieron a todos, y Acciona nos puso en la calle a todos. Empezó siendo usuario, pero poco a poco se quedó como voluntario. Venía a desayunar, a comer y a cenar. Nadie mejor que él sabe la importancia de recibir ayuda en los momentos más difíciles, por eso dedica ahora su tiempo libre a tender la mano a quienes, como él en su día, necesitan apoyo y comprensión. 8 de la mañana, 8 y media, como vengo ahora, y hasta que acabo las 2, las 3, yo vengo de lunes a domingo, igual descanso un día a la semana,
pero normalmente me ocupo de los almacenes, la fruta, echo una mano al comedor, a todo, a todo. Una labor que además funciona en las dos direcciones. Usuarios y voluntarios se ayudan mutuamente. Sí, tener ayuda, pues no solamente de esto, de aquí, estar ocupado. Yo estuve 30 años con los trenes y de repente me quedé, ¿qué hago? Pues voy a buscar algo por ahí para mí, porque haciendo bien para mí, haciendo bien por los demás, me viene bien a mí, me viene bien a mí. El perfil de los usuarios que necesitan la ayuda de la Asociación Leonesa de Caridad es similar en todos los casos. La diferencia está en su evolución. Casi toda la gente es por motivos de trabajo, alcoholismo, drogas y abandono personal. Hay gente que la he visto llegar muy bien y terminar muy mal, y hay gente que llega muy mal y está bien. Este último es precisamente el caso de José Javier. Una década después de su llegada a este centro está esperando una nueva oportunidad laboral, de nuevo vinculada a los trenes en Barcelona. Bueno, una de tantas historias, ¿no?, que veis cada día, me imagino, en estas asociaciones. Cáritas suele presentar una vez al año su memoria anual. Sé que nos estamos anticipando un poco porque suele ser a mediados finales de junio, pero no sé si hay algo que se pueda destacar sin desvelar mucho el informe del año que en curso. Sí. Pues como estábamos diciendo, la situación de exclusión social y pobreza afecta a todo tipo de familias. En el año 2021 hemos atendido a más de 3.800 personas en los distintos programas de Cáritas, en el programa de acogida y atención primaria, en el programa de formación y empleo, que también es muy importante no solo cubrir las necesidades básicas materiales, sino también ofrecer a las personas una oportunidad para que puedan vivir autónomamente. Y nuestro objetivo es, como estoy diciendo, cubrir necesidades básicas, ofrecer una salida a esas personas desde sus potencialidades que las tienen y conseguir que entre todas las entidades que trabajamos en red, con la Asociación Leonesa de Caridad en concreto, trabajamos muy mano a mano, podamos ofrecer a estas personas una mejor calidad de vida, una autonomía personal, porque la situación sigue siendo similar a la del año pasado. Pobreza que se cronifica, personas que tienen que venir durante mucho tiempo a Cáritas. En cuanto a ayudas materiales, son sobre todo los temas de vivienda, alquileres, hipotecas, suministros los que más ocupan nuestra atención, y luego la atención social que damos en el resto de programas. Entonces, son tiempos complicados porque a la crisis de la pandemia ahora se añade toda esta crisis energética de suministros que está empeorando la situación, los precios están subiendo mucho, lo estamos notando mucho en las facturas que nos traen las personas que acuden a Cáritas. Entonces la situación es similar y con muchos interrogantes a futuro porque estamos viviendo un momento social y económico a nivel global muy complicado. Son instituciones, tanto una como otra, como las que veremos al final del programa, que reciben subvenciones públicas, donativos, pero que sobre todo funcionan por la labor de los voluntarios. Bueno, todo es importante, por lo menos en lo que respecta a la Asociación Leonesa de Caridad. Supongo que los demás sean lo mismo. Nosotros pues tenemos un departamento de trabajo social donde, bueno, pues en colaboración con los demás, incluido Cáritas, se trata de colaborar en levantar a esa gente, levantar la moral y personalmente, y buscarles algo en un sitio donde hay muy poco, que ese es otro problema de León, de donde no hay, no se puede sacar. Entonces hay que hacer verdaderos números, porque es que no hay puestos de trabajo, desgraciadamente, y hay que decirlo así, es que es así. Y entonces, claro, está cronificado. ¿Cómo no va a estar cronificado si no hay donde situar a la gente? Las cosas que había se han ido, las que están a medio gas. En fin, es que es un problema, así como tú decías, socioeconómico, cultural y casi deportivo también. Ya ves cómo está la cultural, en plan un poco de chachara, ¿eh? Entonces quiero decir que tiene difícil solución y bueno, y la estamos buscando y se busca y se llama a las puertas. Nosotros los principales son las personas. Nuestros principales benefactores de la Asociación de Caridad Leonesa, genuinamente leonesa, son las personas de León. Pequeños donativos, medianos y tal. Un poco las instituciones públicas, privadas y religiosas, pero bueno, es una tarta a repartir entre muchos comensales
Y entonces, claro, para que llegue un poco a cada uno, pues hay que partirla a trocitos. Entonces, nosotros a todos les damos las gracias, de todos estamos agradecidos, incluso los hermanos en la labor social y caritativa, pero no cabe duda que nuestro potencial es las personas. Aquella que da 5 euros y aquel que te da 5.000, que nosotros son cantidades muy... Sí, sobre todo porque cada uno dará lo que pueda. Claro, a lo mejor valen más los 5 que da esa persona. Claro, es lo que decía el Evangelio, eso no lo sabes. Lo que pasa es que, bueno, todos son bienvenidos y todo va sumando y va haciendo que, bueno, que haya ese milagro de poder dar de comer, desayunar y cenar todos los días del año. Todos, incluso en pandemia, y lo quiero dejar y resaltar bien claro, se cerró el comedor, se cerró la cocina, pero no se cerró el dar las comidas correspondientes, porque ya nos arreglamos con el ayuntamiento y con otras entidades y tal, a darlo en táperes, etcétera, etcétera, y no cerramos ni un solo día, porque yo hice un poco de seguimiento y muchos comedores cerraron a cal y canto. Nosotros en León, lo quiero decir bien alto, no se cerró ni un solo día. Mucho de ese trabajo es de voluntarios, como decíamos. Vamos a conocer ahora el testimonio de una de esas voluntarias, es Lola, lleva más de 20 años de voluntaria sirviendo comidas en esta asociación de caridad. La conocemos. Siempre le gustó darse a los demás, pero el día a día no le permitía hacerlo. La jubilación fue su oportunidad, la suya y la de los centenares de usuarios que han recibido su calor en los 22 años que lleva de voluntaria. Ella es Lola, una de las encargadas de repartir la comida en este comedor social. Yo tenía idea de siempre, me gustaba darme a los demás siempre. Entonces pensaba que cuando tuviera tiempo, porque no cabe duda que yo pienso que te dedicas al voluntariado cuando tienes un poco de libertad, porque no puedes venir un día, otro no, otro sí, otro no. No sé, un poco, yo lo tengo como un poco de obligación, porque siempre me llamó la atención el voluntariado. Entonces empecé aquí a lo primero del todo, hace 22 años, y desde entonces aquí estoy. Yo es que tenía un grupo para ir, por ejemplo, pues eso, a jugar a las cartas, a tomar un café y todo, pero ya hace unos años que me di de baja de la sociedad que era, porque a mí lo que me llamaba la atención más era esto. Entonces me he dedicado ya hace unos años más a esto que a nada, porque de tomar un café sí, unos días con unas amigas, con compañeras, con quien sea, ¿no? Pero el colaborar altruistamente te da una satisfacción enorme. Tiene 85 años, pero no sabe lo que es parar. Compagina su labor en este centro con su trabajo de voluntariado en Cáritas y mientras pueda, seguirá dedicándose a los demás. Hasta que el cuerpo aguante, pues entonces aquí estaré, si Dios quiere, porque es muy bueno, además es que yo creo que el que no ha comenzado, porque yo tengo muchas amistades que han venido, porque yo querría, y después están encantadas de venir a colaborar en lo que sea, porque al tener mucho tiempo libre es muy gratificante estar haciendo algo que ves que viene bien a los que se lo haces, ¿no? Pasa su tiempo preparando platos, primero desayunos y después comidas. A ello se dedica de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde. Preparan comida a las cocineras, por ejemplo, pues qué te voy a decir, para 60, 70, 80 personas, pero no siempre vienen las mismas, ¿eh? Entre 80, por ejemplo, y 90 hemos tenido épocas de 100 y pico. A todos los que llegan al comedor les atiende de la misma manera, aunque no siempre recibe un trato similar por parte de los usuarios. Lola lo justifica y lo comprende. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Pues ves aquí los que son, que te digo yo, como personas agradecidas. Otras ves que están en contra de la vida, por lo como actúan, ¿sabes? O como te dicen algo. Este está en contra de la vida, le ha ido muy mal. Otros, ya sabes, van mal por lo que van mal. Y relación con ellos, con algunos sí, con el que quiere. Los voluntarios como Lola, además de servir los platos, preparar la comida o lavar la ropa, dedican también parte de su tiempo a escuchar las historias de quienes necesitan hablar. El que necesita
expansionarse un poco, desahogarse o tal, pues ya él inicia una conversación o algo, ¿no?, que lo notas. Considera tan gratificante su labor que la ha compartido con sus amigos o familiares para que también tengan la oportunidad de sentir ese bienestar que tan solo otorga el darse a los demás. De hecho, ha habido varias amigas que han venido. Incluso tuve, ahora no viene, pero un nieto. Yo venía, él era jovencín, a mí eso me gusta, abuelita vino a probar y cuando cumplió 18 años aquí venía, claro, estudiaba, trabajaba y ahora pues sí, también igual, está casado, tiene niño y ahora no viene. Por eso, porque no puede, pero él encantado porque le gusta. Es que creo que para hacerlo lo haces con mucho más entusiasmo y gustándote. Yo digo que he tenido más vocación de voluntaria que de jugadora de cartas. Y es así la cosa, porque una vez que lo pruebas te ves que bien. Muchas veces en casa a lo mejor mi hijo decía, mamá, tanto como trabajar, te podían pagar. Digo, ¿pagar para qué? Si yo tengo bien con lo que vivo, no quiero más. No, esto se hace así. Esto se hace así, decía Lola, que ha arrastrado a su nieto, a sus amigas, ha dejado de tomar Su nieto es un fenómeno, cafés. es profesor. Tenemos ya muy poquito tiempo porque tenemos una segunda parte del programa. Quería pedir una frase de conclusión de cada uno, no sé, una valoración. Una valoración es, yo creo que al hilo del vídeo que hemos visto de Lola, que la conocemos también en Cáritas, porque las personas solidarias suelen estar, tienes sí. Sitio para todo, tiempo. Decir que aunque atravesamos tiempos difíciles, podemos entre todos poner solución. Entre la administración pública, las entidades sociales, las personas colaboradoras como voluntarios, personas donantes, entre todos, si aunamos esfuerzos, podemos hacer que las personas que están en una situación más vulnerable salgan adelante. Y es muy importante hacer hincapié en que el mercado laboral se reavive y esta precariedad que estamos atravesando de alguna manera pase para ofrecer a las personas una solución de futuro. Brevemente, Félix. Pues yo únicamente, que no hemos dicho nada, que tenemos un centro de acogida también, que se sepa, para mujeres víctimas de violencia o en situación de abandono, con sus respectivos hijos, que es también una labor encomiable y extraordinaria. Y por otra parte, que nosotros queremos seguir estando todos los días del año válidos para que esta gente, por lo menos el estómago, no se les vuelva en contra, esté a favor de ellos. Y un gracias grande a todas las personas que colaboran con... Por supuesto. Por supuesto, eso ya está por hecho. Agradecidos nosotros porque estén aquí contando los casos. Y a vosotros porque nos dais visibilidad y que nos conozcan, porque es que si no nos conocen no nos pueden ni apreciar ni despreciar. Para eso estamos. Muchísimas gracias, María Jesús. Félix, hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muchas gracias, Thais. Regresamos y lo hacemos con los responsables del Banco de Alimentos de León. Juani Pérez, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y de la Asociación San Vicente de Paúl, Josefina Herrero, que es su directora de Obras Sociales. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dedicamos esta segunda parte a hablar de otras dos instituciones que en los últimos años también han visto cambiar el perfil de los demandantes de ayuda y comenzamos por el Banco de Alimentos. Desde esa crisis de 2008 se ha ido multiplicando el número de familias que han ido solicitando ayuda. No sé cómo ha vivido el Banco de Alimentos ese incremento en los últimos años. Bueno, pues efectivamente desde 2008, que fue cuando el Banco de Alimentos decidió empezar a atender familias, porque un poco la misión del Banco de Alimentos, de los bancos de alimentos, es atender
a personas a través de entidades sociales. De hecho, bueno, pues las personas que aquí están, tanto San Vicente de Paúl como la Asociación Leonesa de Caridad, como las Cáritas, reciben alimentos periódicamente del Banco de Alimentos, pero en aquella crisis vimos la necesidad porque necesitábamos saltarnos la burocracia, necesitábamos que una persona que necesitara alimentos recibiéramos una llamada y al día siguiente tuviera alimentos. Entonces, bueno, pues se decidió que íbamos a ampliar un poquito la labor. Y desde entonces, efectivamente, en eso hemos estado. Desgraciadamente, cuando parece que la cosa empieza a calmar, surge otra crisis y ahí volvemos. Y bueno, pues desgraciadamente los compañeros se han referido a la pandemia y eso marcó un punto de inflexión clarísimo, tanto en, digamos, la cantidad como en el tipo de perfil de las personas. Y ahí seguimos, anclados en este aumento y en este cambio de perfil. Sí, porque en 2021 más de 9.300 personas tuvieron que acudir al Banco de Alimentos de León ante esa situación. No sé si temen que aumenten esas cifras cuando se haga el balance de este año, de 2022. Pues vamos a ver, yo creo que las cifras van a estar, espero que no en las cifras de 2020, que fue el año de la pandemia, porque aquello, pues yo pienso que ahora mismo casi no sabemos ni cómo fuimos capaces de atender toda aquella cantidad de gente e intentar hacerlo, bueno, pues como lo hicimos. 2021 bajó un poco, pero desgraciadamente no lo que pensábamos, y 2022 pues con toda esta casuística y con todas estas cosas que están surgiendo en el ámbito social, en el ámbito económico, pues todo el tema de la guerra, el tema de los suministros, el tema de la energía. Claro, lógicamente esto en el perfil de las personas que nosotros atendemos se nota muchísimo y desgraciadamente, bueno, comentábamos ahora el tema del mercado laboral, no nos hemos recuperado de la pandemia y nos siguen pasando cosas que desde luego no ayudan a las familias que están ahí, pues un poco en el límite. En San Vicente de Paúl también se ha notado ese aumento de personas que demandan ayuda, me imagino, desde el inicio de la pandemia, porque solo el año pasado se atendió a 500 personas. Sí, en San Vicente de Paúl sí que es cierto que las personas a las que se atiende pues ni han bajado ni han subido. Sí que es cierto que ha cambiado un poquito el perfil. El perfil ahora atendemos a más mujeres que antes de la crisis sanitaria. ¿Por qué? Pues porque las mujeres antes encontraban trabajos pues como asistentas del hogar, que ahora a lo mejor pues debido a que uno es más reticente a que entre en su casa alguien desconocido, no contrata. Realmente la Sociedad de San Vicente de Paúl, en su programa para personas sin hogar, sigue atendiendo a día de hoy a las mismas personas. Vamos, no ha bajado ni ha subido, estamos ahí como si dijéramos anclados. Bueno, por un lado parece una buena noticia que no aumente. Hemos conocido en la primera parte alguna historia de esos héroes de lo cotidiano, de quienes se esfuerzan por hacer mejor la sociedad. Y vamos a ver ahora otro testimonio, el de Aurora Balbuena, que es voluntaria en el Banco de Alimentos desde hace una década. Lo vemos. Hace 10 años que Aurora se acogió voluntariamente a un ERE en su empresa para cambiar su trabajo de oficina por este otro. Yo trabajaba en Telefónica, me acogí a un ERE y como no soy mucho de estar en casa, más bien lo imprescindible, y bueno, conocía un poco la labor del Banco de Alimentos, empecé a venir pues un día a ayudar un ratito, otro día otro ratito y aquí ya no me muevo. Ahora tiene 64 años y en la última década ha visto cómo la situación empeoraba para muchas familias leonesas. Antes, el Banco de Alimentos ayudaba sobre todo a instituciones, pero llegó la crisis. Igual se atendían 2 familias al día, es que ahora estamos atendiendo 10, 15 familias diarias y el cambio es mucho. O sea, atender a las familias y lo de las familias es gratificante hasta cierto punto, pero es también muy duro. O sea, ver las situaciones de cada familia es duro. Otro cambio importante en estos últimos años, el perfil del demandante de alimentos. Antes solamente era gente casi marginal o en el punto de exclusión social, y ahora es familia que igual tenía su trabajo, su vida y de repente a los dos o tres miembros de la familia se quedan sin trabajo, sin ingresos de ningún tipo y se encuentran en la calle y tienen que venir, y esa gente es la que peor lo pasa porque les cuesta mucho venir, vamos, les cuesta no venir, les cuesta pedir ayuda
y bueno, ves, hay gente que ha venido alguna vez, viene uno y una señora, me acuerdo de ella ahora mismo, venía como una magdalena llorando, bueno, la tuvimos que decir, siéntase en el coche, no se preocupe, porque, o sea, ver la situación, estar, eso, pidiendo, muy mal, y hay esos casos te hacen pensar. Es que te hablan de los pobres, la gente que no tiene para comer, y piensas en los de África, los países que están muriendo de hambre, y es que los tenemos aquí al lado. Y eso no nos damos cuenta o no lo queremos ver. Afortunadamente hay quien sí lo quiere ver y ayudar, aunque eso suponga llevarse en la memoria historias muy duras de las que es muy difícil desentenderse. Hay veces que te dejan tan mal cuerpo que estás luego toda la tarde a jugar. Y dice, yo vengo a mi casa, tengo mi casa con todo aquí, como lo que quiero, si me apetece salir un día a cenar o a tomar una copa me voy, y digo, y esto hay mucha gente que es que no tiene ya no para comer, o sea, gente que no, y bueno, ahora mismo con los problemas energéticos está habiendo gente que claro, o sea, no tiene forma de pagar para poder encender una bombilla en casa. Aboga por cambiar el modelo educativo dentro de nuestras casas para hacer ver a los más pequeños la suerte que tienen frente a otros niños menos afortunados. No darles todos los caprichos a nuestros hijos y decir, mirar lo que hay por ahí, o sea, no decírselo, intentar hacérselo vivir de cerca, vamos, todo lo cerca que se pudiera. Yo varias veces he venido y me he traído a la familia, vamos, la familia, por supuesto nos conocemos ya todos, hermanos, sobrinos, han pasado por aquí todos a echar una mano en algún momento puntual. Aurora es solo una de tantas personas que cambia su ocio por dedicar tiempo a los demás. A cambio, recibe una satisfacción difícil de conseguir con cualquier otra actividad. Se hace con satisfacción, lo pasamos, o sea, como os digo, son momentos duros por las situaciones y dices, esto no tenía que existir, realmente lo bueno sería que esto no existiera y yo me estuviera, no yo, todos nosotros pudiéramos dedicar a otro tipo de ocio en la mañana, pero cuando ves las situaciones y ves que les ayudas, son momentos también gratificantes. En todas estas asociaciones lo hemos visto importantísima esta labor de los voluntarios, pero también, por ejemplo, en el Banco de Alimentos hay otro tipo de personas que presta su ayuda. Son, por ejemplo, gente del Centro de Inserción Social, ¿no?, que se les da una segunda oportunidad y además es como en dos direcciones. Ellos están, por un lado, colaborando con una actividad y por otro están repartiendo alimentos. Sí, la verdad es que, bueno, tenemos un número variable, pero pues tenemos un convenio con instituciones penitenciarias y ahí tenemos tanto personas que están ya en el CIS, en el Centro de Inserción Social, pues eso, preparándose para volver a la vida en libertad, y por otro lado tenemos a personas que están cumpliendo, bueno, pues que cumplen trabajos en beneficio a la comunidad. Y la verdad es que es gratificante porque hay gente que repite, bueno, desgraciadamente tiene que repetir y pide y dice, pedí para aquí por echar una mano. Entonces, bueno, pues también eso es una forma, ¿no?, de educar a esas personas o de ayudarles a reforzar la idea de que, bueno, pues que todo el mundo, aunque cometa un error, puede después convertirlo en una forma de ayudar a la gente. Entramos con este tema en un asunto importante que es el de las segundas oportunidades, el de esas personas que para muchos son vistos incluso como descartados de la sociedad, que pasa lo mismo con las personas sin techo que acuden a San Vicente de Paúl. ¿Con qué perfil os encontráis? El perfil mayoritario con el que atendemos en la Sociedad de San Vicente de Paúl es el hombre de unos 50 años de edad, con baja formación, sin especialización también en su trabajo, que se ha separado, que es víctima de todas las adicciones que acarrea de atrás. Entonces trabajamos mucho con ese perfil. Ya te digo que en el último año, desde la pandemia sobre todo, ha subido el perfil de mujer y trabajamos con mujeres también con víctimas de violencia doméstica, que cuando ya entran en la red, como la casa de acogida de la que hablaba Félix, pues dejan de estar con nosotros, pero el primer lugar donde se las atiende es en el Centro de Acogida Nocturna Calor y Café.
Los especialistas atribuyen ese sinhogarismo a la conjunción de varios factores, lo que has hablado de acceso a la vivienda, desempleo, incluso eso, drogadicciones, enfermedades psicológicas. Está claro que son personas que necesitan ayuda, independientemente de cuál sea el problema. Sí, necesitan ayuda y sobre todo necesitan hacerse visibles, porque aunque sí que es cierto que hay mucha visibilidad con el tema de personas sin hogar, en muchas ocasiones, como se comentaba antes, miramos al otro lado porque es algo que no nos gusta ver en una sociedad como la nuestra, en la que, como decía la voluntaria también Aurora, nos vamos a nuestra casa y tenemos todas las comodidades. Quizá es eso, conocer un poco de cerca tanto el Banco de Alimentos como la Asociación San Vicente de Paúl para saber qué casos hay reales, porque el Banco de Alimentos hay gente que está recurriendo últimamente que nunca pensó que iba a llegar a esa situación de tener que hacer una cola para recoger alimentos. La verdad es que eso claramente lo marcó la pandemia, o sea, en la pandemia justo empezamos a ver, bueno, pues la gente que se quedaba sin trabajo y un poco lo que comentaban antes, ¿qué pasa? Pues que hay mucha gente que vive al día, que tiene un sueldo pues lo justo para vivir, y cuando no piensas, tú piensas que tienes un trabajo con un sueldo al que te ajustas, nunca piensas que de repente van a dejarte de pagar o va a suceder una situación que nadie pensaba. Entonces esa gente pues es gente que tiene un perfil de persona absolutamente normal, con una vida absolutamente normal, pues que llevaba una vida social, que llevaba a sus niños pues lo que hacen los niños de personas normales, y de repente nos encontramos con una situación en la que o bien pierdes el empleo o te pasas meses sin pagar. Nosotros hemos encontrado muchos autónomos que no están pudiendo hacer frente. La situación post-pandemia no es la que era prepandemia y los negocios no funcionan igual. Gente que empezó por tener que despedir a los empleados y gente a la que, o sea, nosotros ahora mismo hemos tenido esta semana 2 personas que han cerrado su negocio. Gente que había estado colaborando siempre con nosotros, haciendo campañas y que ahora van a por alimentos. Verdaderamente son unos dramas terribles. O sea, cuando tú partes de una vida normal, de una vida en la que jamás imaginaste que esto podía pasar, y de repente te ves en un sitio donde te dan alimentos, o sea, no te dan dinero, no te amplían el plazo de la hipoteca, no estás pidiendo un crédito que tú vas a devolver, estás, no nos engañemos, estás en un sitio que tú, como persona normal, incluso a veces criticas y dices, bueno, es que ahí va gente que igual no lo necesita, pero es muy cómodo. No, o sea, te estás viendo en un sitio donde realmente te están dando lo básico porque no tienes para comer. Es que es muy fácil criticar para las personas que no ven cercana esa situación, pero incluso puede desencadenar una cosa en la otra, que llegues un momento que pierdes el trabajo, vayas a recurrir al Banco de Alimentos, incluso eso derive al final en un sinhogarismo. Lo que sí está claro es que siempre hay una puerta abierta a la reinserción. Sí, a ver, ten en cuenta que asociaciones como las nuestras se dedican a eso, a tender la mano, a tener la puerta abierta a toda aquella persona que nos necesite. ¿Por qué? Porque todas están basadas en eso, en la solidaridad con las personas. Bueno, tenemos que terminar el programa porque nos quedamos sin tiempo, daría para muchísimo más, para otro programa incluso entero, pero bueno, quiero agradecer que hayáis estado con nosotros y nos hayáis explicado también cómo está la situación de la pobreza en León y eso, que siempre hay una vía para salir adelante. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pani, buenas noches. Muchísimas gracias. Y nos vamos, pero recuerden que Analízale regresará la próxima semana, estará dedicado a las parroquias de León, conducido por Javier Caballero Chica y como siempre con Pablo Rivero en la realización. Gracias por vernos, feliz semana.